Hoy vamos a meternos de lleno en una tensión que es fundamental en cualquier sociedad. Por un lado, el derecho de la gente a saber qué hace su gobierno, y por el otro, los mecanismos que a veces usa el poder para mantener esa información bajo llave. Y esta es la pregunta que nos va a guiar. ¿Qué pasa realmente cuando los datos que deberían estar a la vista de todos, de repente se convierten en un secreto? ¿Cuáles son las consecuencias de eso en el día a día? Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar viendo la relación entre el secreto y el poder, después vamos a chocar la ley con la realidad, analizaremos un caso judicial clave y terminaremos reflexionando sobre el derecho a saber. Muy bien, arranquemos por el principio. La conexión entre el acceso a la información y la forma en que funciona el poder. ¿Son dos caras de la misma moneda? Vamos a verlo. A ver, el material que analizamos es súper directo en ese punto. Lo que nos dice es que la opacidad no es un simple error administrativo, no. Se presenta como una herramienta consciente, una pieza clave para mantener una estructura de poder sin que nadie pueda fiscalizarla. Y ahora es cuando la cosa se pone interesante. Vamos a ver el contraste, casi un choque de trenes, entre lo que dicen las leyes sobre la transparencia y lo que, según los análisis, pasa en la vida real. Primero lo primero. Es clave que entendamos bien esto. Cuando hablamos de transparencia administrativa, no hablamos de un favor. Es una obligación. Es el deber que tiene el Estado de abrir sus libros y mostrarle a la gente qué hace, cómo gasta el dinero y por qué toma las decisiones que nos afectan a todos. Y miren este cuadro. Es que es clarísimo. De un lado tenemos lo que dice el papel, lo que promete la Constitución, acceso a la información, responsabilidades para quien la niegue. Y del otro lado, una realidad donde, según se describe, ese acceso se bloquea una y otra vez, a veces con el aval de las propias instituciones. Y acá hay un dato que llama mucho la atención. A pesar de que no hay una única ley con el título Ley de Acceso a la Información, la obligación de ser transparente no sale de la nada. Está, de hecho, repartida por todo el sistema legal venezolano, en la Constitución, en leyes orgánicas, incluso hay sanciones previstas para los funcionarios que la oculten. Perfecto, ya tenemos el contexto teórico y legal. Ahora vamos a ver cómo esto aterriza en la práctica con un caso real, uno que llegó hasta la máxima instancia judicial del país y que involucró nada menos que al Banco Central. Todo empezó con una figura legal llamada demanda por abstención. ¿Qué significa eso? Sencillo, es una demanda porque una institución no está haciendo lo que se supone que debe hacer. En este caso, se acusaba al Banco Central de no cumplir con su deber de publicar cifras económicas clave para el país. La secuencia de los hechos es reveladora. Primero se presenta la demanda, publiquen los datos. Segundo, el Banco Central se niega. Y tercero, el momento decisivo. El caso llega al Tribunal Supremo de Justicia y este decide no admitir la demanda. O sea, ni siquiera entra a discutir el fondo del asunto, sentando un precedente muy importante. Según el análisis, el impacto de esa sola decisión fue tremendo, como un efecto dominó. No se trató solo de no obtener los datos económicos. Se vulneraron de un solo golpe varios derechos constitucionales: el acceso a la justicia, a la información y el derecho a la tutela judicial efectiva, que es básicamente el derecho a que un tribunal te proteja. Pero, ojo, porque esto no se ve como una decisión judicial aislada. El material que revisamos lo enmarca en algo mucho más grande, una estrategia que los autores llaman la necesidad de silenciar. Y esto va mucho más allá de las cifras de inflación. Esta cita es muy potente, porque conecta los puntos. Básicamente, argumenta que ocultar los datos oficiales y limitar el trabajo de la prensa son dos partes del mismo plan. Si controlas la materia prima, que son los datos, controlas lo que se puede contar. Entonces, la idea central es esta. Se describe un proceso, como una escalera. Empieza con algo tan simple como ocultar datos. De ahí se pasa a crear leyes que limitan la expresión. Eso genera un clima de autocensura, y el objetivo final, según esta visión, es un control total sobre el flujo de información. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al último punto, que quizás es el más importante de todos. ¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie, para su derecho fundamental a estar informado? Y aquí nos encontramos con una gran ironía. Por un lado vemos un montón de iniciativas de gobierno electrónico, páginas web, aplicaciones, herramientas que en teoría nacieron para hacer todo más transparente. Pero paradójicamente coexisten con un sistema que en la práctica, se dice, promueve el secreto. Este gráfico es una buena foto de la situación que se describe. Si el acceso a la información fuera un pastel, la porción más grande y con diferencia se la llevaría a la obstrucción estatal.
Lo que queda es un espacio muy pequeño para el marco legal, para el periodismo que intenta hacer su trabajo y al final para el acceso real de la gente. Y cerramos nuestro análisis con esta pregunta, que se queda flotando en el aire, porque nos obliga a pensar en qué es realmente un derecho. Si está escrito en la ley, pero en la práctica es imposible ejercerlo, ¿sigue siendo un derecho? Una pregunta para reflexionar.